Muy buenos días, amigas televidentas y amigos televidentos. Aquí Jorge Burges agradeciendo la atención que me están obsequiando, que me es muy valiosa. Miren, el día de hoy, 19 de octubre, estamos recordando que hace 50 años, es una fecha como hoy, falleció un gran mexicano. Ese gran mexicano fue el general Lázaro Cárdenas del Río. A 50 años de distancia, el pueblo mexicano todavía lo recuerda con muchísima admiración, mucho respeto y mucho cariño. ¿Verdad? Los acontecimientos políticos lo señalan muy bien. Hay una memoria histórica que tiene el pueblo mexicano y que es muy valiosa para el futuro del país. Bien, lo recordamos todos como un presidente que su acción de gobierno fue pletórica de grandes realizaciones para el futuro de nuestro país. Realizaciones que tuvieron como principal característica la integralidad. Cada una de esas realizaciones fue un todo bien diseñado internamente. Era muy coherente lo que se hacía en cada uno de esos rubros que recibieron la atención gubernamental del general Cárdenas. Y todas esas acciones entre sí forman un total que también tiene esa virtud. No se contradicen entre sí, se apoyan y marchan hacia adelante. Fue algo muy bien planeado. Ahorita veremos por qué, ¿verdad? Miren, pasan cosas muy serias alrededor del año 1930. Hay una gran crisis nacional. Déjese usted que además había crisis internacionales por la cuestión financiera. Aquí había una seria crisis por el asesinato del general Álvaro Obregón, que ya era en ese momento de ser asesinado, era presidente electo. Previamente había habido asesinatos importantes de otros generales que habían tratado de contender contra Obregón por la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, estábamos sumergidos como pueblo en esa lógica de te mato antes de que me mates y ese tipo de cosas, ¿no? Finalmente, Obregón mismo es abatido y esto ocasiona una gran crisis. Obregón era una gran figura, se decía, regresa a la presidencia, entonces va a imponer su gran personalidad para darle futuro al país, pero no, muere y entonces hay una gran incertidumbre, ya hay una gran desboque de ambiciones personales y volvemos a las andadas, ¿verdad? La época de que no había nada definido y esto es atajado por una acción muy inteligente de parte del todavía presidente de la República. Antes de entregarle el poder al general Obregón, lo detentaba. El poder, la presidencia estaba en manos del general Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles juega algo muy audaz y muy profundo, que es convencer a los principales líderes militares y políticos del país, se mezclaban estas dos cualidades para hacer que fueran actuar mediante consensos internos dentro de un gran partido nacional revolucionario. Fue el abuelito del PRI, ¿eh? Partido Nacional Revolucionario. Entonces, juntarlos y pactar los sucesivos relevos, no solo en la presidencia de la República, sino en las gobernaturas de los estados, zonas militares, todo eso. Era un simple pacto de no agresión, nada orgánico, pero era lo que se necesitaba en ese momento para
darle al país la sensación y la certidumbre de que no iba a haber golpes de mano como aquel, ¿verdad? De hecho, surge un presidente interino muy valioso, un cuate un gran señor, el licenciado Emilio Portes Gil, cuya obra gubernamental es asombrosa en el corto tiempo que estuvo en el poder. Tomó una serie de decisiones importantes. Hay que fijarse en ese personaje histórico. Pero después, bueno, ya elegido un presidente, se eligen como presidente del partido, ya elegido el presidente de la República, que era Pascual Ortiz Rubio, eligen como presidente del partido a otro michoacano, el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas junta a todo el sector más avanzado de la Revolución de Agua Prieta, que se da cuenta que hay una crisis muy grave y que la única manera de salir de ella es llevar adelante la lucha, llevar adelante la lucha por las metas más radicales de la Revolución Mexicana, lanzarse a esas conquistas, logros en los sentidos más radicales de la lucha revolucionaria. Bien, era un joven, era un hombre muy joven y era ya presidente del partido oficial, ¿no? Casi tan importante como un presidente de la nación. Y bueno, ¿quién era él? Era un joven general. No he sido tan buen general en lo militar, pero no fue muy astuto, pero fue muy valiente y era famoso por el valor personal en la batalla. No fue astuto en la estrategia militar, pero tuvo esa característica del valor personal y de la generosidad en el trato a todos los vencidos. De eso desde mucho antes en que pues desobedecía al mismo general Obregón, que era la gran figura, y trató muy bien a los carrancistas, a los delahuertistas y a los cristeros, ¿verdad? Entonces, esto era parte de su talante personal, no era un hombre sin complejos, pero entonces esto fue constituyendo un capital político para más adelante. No lo hizo no sé si lo hizo con esa intención, pero parece ser cosa de su talante personal, pero lo logró, ¿verdad? Entonces, tenía esto y como era una persona ideal para ser jefe del partido, y él impuso ahí un ejercicio de planeación del país que se llamó Plan Sexenal. Consistía, número uno, en cambiar el periodo presidencial de 4 a 6 años. Era de 4 años por imitachangos que somos, ¿verdad? Entonces, por imitar a los americanos era de 4 años. Y pasarlo a 6 años, pero no solo eso, no fue solo pasar de 4 años a 6 años, sino en planear las cosas e ir planeando una serie de logros institucionales, de seguir creando instituciones de todo tipo, políticas, financieras, bancarias, etcétera, etcétera. Y eso se llamó el Plan Sexenal. El Plan Sexenal caló más profundo en el futuro, ¿verdad? La creación del PNR por parte de Cárdenas atajó la crisis momentánea y dio una certidumbre en ese momento de crisis. Pero proyección hacia el futuro fue la que el Plan Sexenal caló, ¿verdad? Entonces, ese capital político lo tuvo, fue elegido presidente de la República en el año 34 y luego empezó a dar cumplimiento a las grandes promesas que se le habían hecho al pueblo de México por parte de la Revolución. Y entonces, bueno, se lleva adelante un reparto agrario fundamental para el país. ¿Por qué fundamental? Porque eran tierras de buena calidad, 16 millones de hectáreas, no todas jugosas, había muy poco río, pero eran tierras buenas, ¿verdad? En la que se le daba
se le daba un futuro en lo individual al pueblo campesino de México, no como peón de la hacienda, sino dejar que él mismo hiciera su trabajo, tomara las decisiones y fuera adelante. Entonces, bueno, esto fue creando, este reparto agrario fue creando un mercado interno, poquito a poco, y eso fue creciendo los años siguientes, ese mercado interno. Al principio era poco poblado ese mercado y con poca capacidad de compra, pero eso iba a ir creciendo y se sabía que iba a ir creciendo, y entonces eso fue el germen de una clase media futura, ¿verdad? Se le dio certidumbre al trabajo campesino mediante precios de garantía y a la población urbana mediante lo que fue la abuelita de la CONASUPO, que si había especulación, era atajado por las reservas en granos, en azúcar, en aceite que tenía la Nacional Reguladora. Se dedicaba, Nacional Reguladora, en dar buenos precios, por precios incentivantes a los campesinos por su cosecha, y evitar que el abasto privado incurría en vicios. Entonces también había certidumbre en los precios de los alimentos para la población urbana. Esto fue fantástico y se inició, esa clase media campesina, y la clase media urbana también adquirió cierta certidumbre, ¿verdad? Otras cosas en las que el plan sexenal había planeado es el desarrollo de una industria nacional, ¿verdad? No solo ser un país agrícola, sino una industria nacional viendo al mercado interno. O sea, por ahí se iba desarrollando mucho la idea, el mercado interno, otra vez regresar a las ideas de Ponciano Arriaga, y ver que no solo era importante exportar cosas, sino abastecer un mercado interno y que ese mercado existiera. Esto era muy importante. Entonces, de ahí pasaron a industria, industrias nuevas y necesarias, muchas de las nuevas a libre capacidad de inversión y de gestión en un entonces burguesía nacional algo inexperta, ¿no? Tenían la experiencia que tenían los empresarios en otras partes del mundo, ¿verdad? Y por otra parte, iba a haber unas cuantas industrias estatales en cuestiones fundamentales, ¿verdad? Se pensaba alcanzar tecnología, entonces impulsar una industria aeronáutica, una industria de diseño y producción de motores, una industria de equipamiento eléctrico y una industria de incluso electrónica. De todo lo que se planeó, después se abandonaron muchos proyectos, quedaron algunos fundamentales, y uno fue la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad fue incrementando la generación nacional de fluido y llevándolo a las zonas donde era conveniente, donde era necesitado por unos nuevos mexicanos que pues, querían un foco, querían cachivaches importantes que funcionan con electricidad, sierras, todas herramientas y eso. Y esto se logró con la Comisión Federal de Electricidad, llevar el fluido a donde era necesario, no necesariamente donde era más rentable. Las compañías privadas, pues, les mueve el interés y es legítimo que así sea, ¿verdad? Pero una compañía del Estado a donde es necesario, ¿verdad? Con eso, bueno, y con
una banca de desarrollo centrada en el Banco Ejidal, el Banco Agrícola y Nacional Financiera, además de una banca de cooperativa, fomento cooperativo y otras más. La Nacional Financiera había empezado a hacer, y estaba muy bien hecha, en época del presidente anterior, era casi una, una banca hipotecaria, pero funcionaba muy bien. Juntaron ahí gente muy valiosa. Entonces, lo que se hizo en época ya del general Cárdenas es transformarla en una banca de fomento que diera préstamos preferenciales a las industrias nuevas y necesarias, que iban atendiendo a un mercado que iba creciendo. Hubo muchas industrias que se pusieron las pilas. Yo siempre pongo como ejemplo a la Compañía Industrial del Norte, de allá de Saltillo, en que se llenaron el país de cacharros, de ollas, sartenes, todo eso, de Petre, que era la más buena en esa época, durable, muy durable, se caía y no se rompía, tenía una cubierta lisa, tan lisa como la del vidriado de una buena cerámica, y entonces, bueno, ser lisa asegura su higiene y esto fomenta la salud popular, ¿verdad? Todo esto fue avanzando y la gente se daba cuenta. Y entonces ese capital político que tenía el general se vio incrementado. Llegó el momento en que se generó una crisis sindical con el sector petrolero. ¿Por qué? Porque su gobierno, el general Cárdenas, no se había negado a controlar sindicatos, ¿verdad? Cumplía las obligaciones al respecto que la Constitución le fijaba. La Constitución y la ley del trabajo le fijaba cierta capacidad de gestión en los conflictos obrero-patronales, pero no inclinar la balanza artificialmente como lo había hecho Porfirio Díaz y le había funcionado, ¿verdad? Entonces se generó un conflicto, una huelga que pretendía mejores salarios. Primero se unificaron todos los sindicatos petroleros y luego una huelga general al sector que no pueden las empresas petroleras extranjeras, todas ellas, argumentan que no podían pagar los sueldos que se pretendían. Entonces hay un peritaje, llevan su caso, hay una decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje obligándolas a dar esos sueldos. Ellos se amparan, entonces aquello va a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ordena estudios contables y de producción, de costos de producción y todo eso, y esa comisión falla a favor del sindicato. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligaba a las compañías petroleras a pagar esos sueldos. Ellas se rebelan, se manifiestan en desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia. El general Cárdenas los llama a cumplirla. En Estados Unidos hay inquietud. El embajador de Estados Unidos en México es el señor Daniels. Manda telegramas angustiosos al secretario de Estado y al mismo presidente Roosevelt, conminándolos a que convenzan a las compañías de aceptar los términos del laudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Daniels conocía, ya había calado al presidente, ya se fijaba que era un hombre que no echaba para atrás, y de hecho no se echó para atrás, y el 18 de marzo del 38 decreta la nacionalización de los bienes de las empresas, ¿verdad? Y como ya existía una empresa oficial, la Petromex, simplemente se va generando una nueva empresa, Pemex, que pues
se crea esa producción petrolera al servicio de la nación, porque durante 40 años, del año 38, en que el presidente nacionalizador del petróleo, Cárdenas, eh, la rescata para el país, hasta 40 años después, en que el presidente desnacionalizador del petróleo, que fue López Portillo, compromete los ingresos petroleros al Tambo. Entonces, bueno, esto es algo que le recordamos. Recordamos también sus actitudes en muchos campos de la vida nacional, de la gestión gubernamental. Otro gran mexicano que fue el ingeniero Javier Barrosierra, alguna vez creo que fue él el que dijo que Cárdenas no solamente había nacionalizado la tecnología, no solamente había nacionalizado el petróleo, no solamente había nacionalizado el petróleo, sino también la tecnología, porque la obra de infraestructura gubernamental se le encargaban a ingenieros mexicanos, no a compañías extranjeras. Entonces, bueno, los ingenieros mexicanos hacían las obras, los puentes, las presas con las uñas, pero eso generaba tecnología propia que se reciclaba en las escuelas de ingeniería y eso fomentaba esa tecnología nacional. Análogamente, pienso que podría decirse también que no solamente repartió la tierra, sino repartió las carreteras, ¿verdad? Para desesperación de muchos, las carreteras que se construyeron iban de pueblo en pueblo, daban más vueltas que un malacate, pero todos los pueblos se vieron beneficiados por una carretera pavimentada, la cual vuelve más eficiente el transporte en una recua de mulas, la transportación en bicicleta, en todo, ¿eh? Todo se beneficia por un camino pavimentado. Y esto es haber repartido los caminos, ¿verdad? Entonces, todo eso lo recuerda el pueblo de México y no es de extrañarse que otra vez se le recuerde. Bien, seguiremos más adelante hablando de este gran personaje. Habrá que tratarlo del petróleo, pero lo dejo para otra situación. Muchísimas gracias, muy amables por su atención.